Vamos a empezar, como siempre, con un poquito de teoría y luego vamos a ponernos con los aspectos principales de los ejercicios. Bien, contabilidad de sociedades, operaciones societarias. Nosotros, cuando hablamos de operaciones societarias, siempre hablamos de la operación de fusión, ¿vale? Una operación de fusión es aquella en virtud de la cual dos o más empresas se integran en una sola y lo hacen con la transmisión total de sus patrimonios, es decir, transmiten tanto el activo como el pasivo y se entrega a los socios de las empresas disueltas, se les entrega acciones, ¿vale? Entonces, estas operaciones societarias pueden ser, o mejor dicho, tienen que ser de dos o más empresas. Puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Lo que se llama una fusión por absorción, en el cual una empresa lo que hace es comprar a otra empresa en su totalidad, compra la totalidad del patrimonio, ¿de acuerdo? Y entrega a los antiguos accionistas nuevas acciones. También puede ser que las dos empresas realicen una operación de fusión por creación de una nueva empresa. Pues se junta a lo mejor una empresa fabricante y una empresa distribuidora y se unen en una sola empresa nueva que se dedique a fabricar y a distribuir, ¿vale? Y no, lo que no vamos a hacer aquí es entrar a los motivos o las razones de por qué las empresas se fusionan, se absorben o mantienen participaciones grandes en unas y en otras. Siempre obedece a motivos estratégicos, motivos de coste, etcétera. Eso no vamos a entrar, ¿vale? Y también existe otra manera de llevar a cabo una operación societaria que se denomina operación impropia. Esto hace referencia a que una empresa, como bien sabéis, puede ser partícipe a lo mejor del 20% del capital de otra. Si ese 20% de repente adquirimos el 60%, pues ya tenemos la mayoría de los derechos de voto. Vale. Y llega un momento en que seguimos comprando acciones, o a lo mejor nosotros fuimos los que inicialmente constituimos esa sociedad, y tenemos el 100% del capital de otra empresa. Ojo, tenemos dos empresas, Pepe, no sé, Calzados Pepe y Distribuciones Juan, ¿vale? Son dos empresas. Una está participada al 100% por la otra empresa. Jurídicamente son dos entidades diferentes, solamente que el accionista de una es en su totalidad la otra empresa, ¿vale? Entonces, en estos casos, puede llegar un momento en que la empresa diga, bueno, en vez de mantener dos empresas, voy a fusionarlas ya jurídicamente en una sola empresa. Entonces, como nosotros tenemos el 100% de la empresa de la cual somos propietarios, lo único que tendremos que hacer será llevar a cabo la operación de eliminar esas acciones e integrar jurídicamente los patrimonios, ¿vale? Esto es lo que se llama una operación por fusión impropia. Vale. A continuación tenemos los métodos, o mejor dicho, el método que está admitido por el Plan General de Contabilidad y por la Ley de Sociedades de Capital y también por la normativa de modificaciones estructurales mercantiles, el método que se llama de la adquisición. Si leéis las normas internacionales de información financiera, veis que también se admite o existe otro método que es el que se llama de la fusión de intereses, ¿vale? Esos métodos lo que hacen o en lo que se diferencian son los efectos valorativos de las diferentes partidas contables de los patrimonios, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a estudiar el método que se aplica, vamos, en nuestra legislación, que es el método de la adquisición. En primer lugar, tendremos que llevar a cabo la identificación de la empresa adquirente, ¿vale? Eh, Diréis, bueno, Carlos, la empresa que adquiere,
lógicamente es la que paga, ¿no? Es la que pone la pasta, la que emite las acciones o lo que vosotros queráis. Vale, esto tenemos que matizarlo un poquito más adelante en la siguiente presentación, pero en este momento diremos que la empresa adquirente no es necesariamente la empresa que está comprando, ¿vale? La empresa adquirente es la empresa que a efectos valorativos del plan general contable mantiene intactas sus valoraciones. Bueno, ya lo veremos, ¿vale? Lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Entonces, según este método, tenemos que identificar a efectos contables, no a efectos jurídicos, que eso también tendremos que hacerlo, quién es la empresa adquirente, ¿vale? Ese es un punto muy importante. Determinar la fecha de la adquisición. La fecha de la adquisición no es necesariamente la fecha en la cual la fecha de adquisición no es necesariamente la fecha en la cual se lleva a cabo el acuerdo o en el cual se lleva a cabo el traspaso, sino cuando se transmite jurídicamente todos los riesgos a la nueva empresa, jurídica y de manera efectiva todos los riesgos a la nueva empresa. ¿Por qué es importante? Porque a lo mejor se firma hoy en una escritura pública el traspaso o la compra de otra empresa, pero se tiene que hacer en una serie de etapas. En una serie de etapas porque no todos los socios a lo mejor están de acuerdo, porque hay que efectuar, no sé, cuestiones de formalización jurídica que no vamos a entrar, ¿vale? Que pueden hacer que desde la fecha en la cual la Junta General de Accionistas o las Juntas Generales de Accionistas decidieron fusionarse hasta en la fecha en la cual se emiten todas las acciones y todas las acciones son colocadas, ¿vale? Puede pasar tiempo. Y es importante determinar esa fecha porque esa fecha va a ser la que va a determinar en la cual tendremos que valorar los diferentes elementos contables. Yo, si estoy comprando un patrimonio, querré decir, oye, te voy a comprar el patrimonio, pero con fecha de hoy, saber cuánto vale hoy. Y no es lo mismo que hayamos tomado el acuerdo de fusión hoy y que jurídicamente se terminen de traspasar los riesgos con la firma de la escritura de la compraventa dentro de 3 meses o dentro de 6 o dentro de 15 días, ¿vale? Porque, como bien sabéis, los valores razonables de los elementos varían y a su vez también varía las valoraciones, lógicamente, y el importe de las deudas. Corren intereses y demás. Y también en esa fecha será cuando se traspasa el control de la dirección de una empresa a otra. Hasta ese día, el gerente del anterior va a seguir siendo gerente. Y aunque tenga que seguir haciendo las cosas como venía haciéndolas, pues bueno, pueden ocurrir muchas cosas. Por otro lado, tenemos que determinar la valoración del coste de la combinación de negocios. La determinación del coste de la combinación de negocios no es, quiero decir, es lo que nos cuesta, pero en el sentido de cuánto vale el patrimonio que estamos comprando. Es decir, tendremos que tener en cuenta los valores razonables en la fecha de adquisición de los activos que me están entregando o de los pasivos que tendré que incurrir, ¿vale? O incurridos por la otra empresa y que ahora voy a subrogarme en el 100% de las condiciones de los mismos, ¿vale? Y por diferencia será el patrimonio neto que estoy adquiriendo. Ese valor, el valor razonable también, o mejor dicho, el coste de esta combinación de negocios va a incluir el valor razonable a día de hoy de cualquier contraprestación contingente que dependa o pueda depender del incumplimiento de determinadas obligaciones que pueda tener la nueva empresa respecto a hechos provenientes del anterior. Quiero decir, imaginaos que a consecuencia de adquirir una empresa en pérdidas, tenemos que echar, pues no sé, a la mitad de los empleados. Pues lógicamente, echar a los empleados tiene un coste. Ese coste, a día de hoy, si las empresas no se fusionasen, no tendría lugar. Pero como yo voy a ser quien adquiera esa empresa, voy a tener que hacer frente a esos planes que ya tengo de futuro para, vamos a decir, revitalizar la empresa que estoy comprando.
Entonces, a día de hoy, estimo cuánto me costaría echar a esa plantilla. O al revés, puede ser que la empresa esté comprando a otra empresa y esa empresa tenga, pues yo qué sé, un juicio abierto con la administración pública por el motivo que sea. Y es muy probable que tengamos que pagar 60.000 euros. Pues eso sería también un pasivo, entre comillas, vamos a decir, oculto, que a lo mejor no estaba reconocido en la otra empresa, pero que me va a tocar a mí asumirlo. ¿Vale? Entonces, también el valor razonable de aquellos elementos que puedan ponerse de manifiesto a raíz de la combinación de negocios. Por otro lado, y como venimos diciendo, será necesario llevar a cabo la valoración de los activos identificables, ¿vale? Los activos adquiridos y de los pasivos asumidos. Por lo general, repito, por lo general, estos elementos se van a valorar a valor razonable, siempre y cuando esos valores se encuentren disponibles. Si no se encuentran disponibles, habrá que tomar la mejor estimación fiable o, si no es posible hacer estimaciones fiables, no nos va a quedar otro remedio que utilizar a lo mejor los valores contables de la anterior empresa. Raro será que no se puedan hacer estimaciones, ¿vale? A lo mejor puede tratarse de elementos muy específicos de los que no exista mercado, ¿vale? Pero bueno, siempre antes que tomar los valores contables de la otra empresa, que es ya, por así decirlo, la última de las soluciones, yo lo estimaría, ¿vale? Porque la otra empresa pudo haber aplicado prácticas de amortización acelerada. Entonces, claro, el elemento vale cero, pero el mercado ese elemento tendría un valor. Ya sé que hemos dicho que no hay mercado, pero como mínimo para chatarra valdrá, ¿no? Entonces, bueno, los valores contables de otra empresa, pues siempre son muy arbitrarios. Yo tengo mis propias políticas y los elementos han sido valorados en otra empresa con otras políticas. Y por último, se determina el fondo de comercio. El fondo de comercio es la diferencia entre lo que yo he pagado por esa empresa y el patrimonio neto que realmente estamos adquiriendo. El fondo de comercio obedece a la buena marcha del negocio, a la buena valoración que hace el mercado de la empresa que estoy comprando. Si, por ejemplo, dijéramos, ¿vale? No tengo nada con ellos, que queremos comprar Coca-Cola o queremos comprar, no sé, una gran marca conocida en el mercado, seguramente lo que vale esa empresa no es lo que pone en sus libros contables. Porque ¿en cuánto valoramos la marca Coca-Cola? Ya quisiéramos tener, no sé, el 1% de las acciones de Coca-Cola, aunque luego las vendamos. Pues seguro que vale muchísimo más que lo que en balance pone. En balance pondrá sus valores de sus activos, no sé, los millones de latas de Coca-Cola a nivel mundial que en este momento están en almacén y que nos han vendido, pondrá los préstamos que tiene, etcétera, ¿vale? Pero, sin embargo, si alguien dijese, oye, yo soy propietario del 100% de Coca-Cola, te la voy a vender por mucho más de lo que vale en el balance, ¿vale? No os voy a explicar ya más el fondo de comercio porque ya sabéis lo que es. Ojo, porque a lo mejor el fondo de comercio también puede tener un valor negativo. Es lo que se llama fondo de comercio negativo. ¿A qué hace referencia un fondo de comercio negativo? Cuando yo pago por una empresa, a lo mejor poneros que pago por una empresa, no sé, 1.000.000 de euros y el valor contable de su patrimonio era 1,5 millones. Diréis, jolín, Carlos, vaya buen negocio, ¿no? Quiero decir, estamos comprando una cosa por 1 millón de euros cuando sus libros contables pone 1,5 millones como patrimonio neto. Claro, aquí el fondo de comercio es negativo. Un fondo de comercio negativo es malo. ¿Por qué? Porque lo que está denotando son pérdidas. Porque nadie vende algo más barato que el patrimonio neto de su propia empresa. ¿Vosotros venderíais Coca-Cola por menos de lo que figura en balance como patrimonio neto? No. Salvo que dijerais, oye, las Coca-Colas, no sé, por motivos X, ya no se pueden producir a nivel mundial o ha surgido un competidor
que ha acabado con la marca. Entonces, o a lo mejor se enfrenta a unas demandas a nivel mundial o la empresa que sea, que no puede hacer frente a ellas, entonces dice, oye, mira, yo te vendo aquí, te traspaso la patata caliente, te la vendo por debajo del valor contable y tú te beneficias lógicamente de eso, pero luego que sepas que tienes unos pasivos ocultos o unas posibles deudas, unas posibles pérdidas futuras muy grandes, ¿vale? Entonces, fondo de comercio negativo. También existe, ¿de acuerdo? Vale. ¿Alguna duda con todo esto que estamos comentando? Vosotros paradme, que si no yo ya sabéis que empiezo a hablar. Bien. Esto que estáis viendo ahí es quizás de lo más importante que vamos a hablar. Os lo había anticipado un poquito antes, ¿vale? En las operaciones societarias tenemos que distinguir lo que es empresa. A ver, un segundito. José Antonio nos hace una pregunta. Se calculan los valores razonables de los activos y de los pasivos y se compara con lo que se paga. ¿Eso es el fondo de comercio? A ver, el fondo de comercio se calcula por diferencia, entre lo que tú pagas, ¿vale? Y los valores razonables de lo correcto, sí señor, sí. Y los valores razonables de los activos pasivos asumidos. Sí, porque cuando yo compro, estoy por ejemplo comprando a 1.000.000, a lo mejor el patrimonio neto eran 600.000, pero lo integro en mi contabilidad pues por 800.000, porque esos 200.000 son diferencias valorativas de mercado. Y como estoy pagando otros 200.000 adicionales, esos 200.000 adicionales sería el tema del fondo de comercio. Javier Navarro, ¿lo que pagas es el valor razonable de una empresa? A ver, primero tendríamos que definir qué es el valor razonable como concepto, ¿vale? Luego ya veremos si es lo que pagamos por una empresa o no. ¿Qué es el valor razonable? El valor razonable, si os cogéis el plan general de contabilidad, os dirá que es el importe por el cual se lleva a cabo una transacción en el mercado entre dos partes informadas en condiciones de igualdad, que tengan la misma información, ¿qué más? Que tengan la misma información, que no sea una venta forzada y que lleven a cabo esa operación libremente. Ese es lo que se llama valor razonable, ¿vale? Lógicamente, para que exista mercado, tiene que ser un mercado, pues es lo que se llama un mercado activo donde hay gran cantidad de compradores, gran cantidad de vendedores, que los productos sean homogéneos. No puedo comparar, no sé, un jersey de la marca A, que es de alto standing, y un jersey de la marca B, pues vamos a decir que es de bajo precio, ¿vale? Tiene que darse esas condiciones, productos homogéneos, libertad de entrada y de salida de compradores, que la información fluya a un coste razonable muy bajo, que exista gran cantidad de transacciones de compra y de venta para que exista mercado, ¿vale? Y eso es el valor razonable en sentido teórico. Ahora bien, tú me dices, Javier, ¿lo que pago por una empresa es el valor razonable de esa empresa? Y yo te diré, depende, ¿vale? Ya no quiero ser político, ¿vale? Si tú imagínate, por ejemplo, una empresa que cotiza en bolsa, la que queráis, vamos a, no sé, una empresa, yo que sé, pequeñita que cotice en bolsa. Ahora mismo no me viene a la cabeza ninguna, ¿vale? Imaginaos, yo que sé, Celtia, que tampoco es muy grande. No, Celtia estaba en el IBEX, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, una empresa pequeñita que cotice en bolsa. Supuestamente el mercado, la bolsa, refleja la valoración que hace el mercado de esa empresa, ¿vale? Si de la noche a la mañana yo me vuelvo rico y quiero comprar el 100% de las acciones que cotizan en bolsa de Celtia, seguramente tenga que pagar el valor que estén cotizando más una prima más por hacerme por la totalidad de las acciones. ¿Por qué? Porque nada más que me ponga a comprar acciones, va a haber un efecto rebote hacia arriba, ¿no? Quiere decir, más o menos cómo funcionan los mercados de capitales. Entonces, ese
surplus de más o esa cantidad de más que yo estoy pagando no sería el valor razonable de la empresa, porque estaría influenciado por algo. Y yo, como soy terco, cabezón o tengo unos intereses muy grandes en comprar esta empresa, lo que yo pago por ella no necesariamente es el valor razonable de la empresa. ¿Vale? Se entiende, o vamos a asumir, o vamos, para hacerlo más sencillo, vamos a asemejar que lo que estamos pagando por una empresa es el valor razonable. Pero claro, yo quiero vender una empresa y tengo 3 postores sobre la mesa. Alguno de ellos va a tener que pagar más. Y va a pagar más porque si no se la van a comer o se la van a llevar los otros 2. Entonces, eso de demás que pago, vamos a decir que son condiciones negativas en una negociación, no necesariamente el valor real de esa empresa. ¿Me he explicado después de todo después de este rollo? Entonces, lo que yo pago no es necesariamente el valor razonable de la empresa, ¿vale? Y ese de más que yo pago es, vamos a decirlo, el fondo de comercio. El valor razonable de la empresa, y conectando con la pregunta de José Antonio, sería lo que vale la empresa y lo que cualquier persona interesada en la misma, sin tener que pagar de demás, pagaría por esa empresa. Eso sería el valor razonable de la empresa. Ahora bien, o sea, quiero decir, y ese valor razonable, pues equivaldría muchas veces a la valoración, valoración de los elementos patrimoniales aplicando el criterio de valor razonable. Ahora bien, si yo pago de demás, se está generando un fondo de comercio adicional, ¿vale? Es que quiero decir, estamos mezclando finanzas, economía, un poco de estrategia y, bueno, y reflejo contable, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces las cosas no son tan claro y tan oscuro. Perdonad. Estábamos aquí en absorbente y absorbida, adquirente y adquirida. Entonces, por favor, quedaros estos conceptos muy claros, muy claros. La operación, desde un punto de vista jurídico, decíamos que yo tengo que comprar las acciones de vosotros, que sois los propietarios de la empresa que se extingue, y entregaros acciones de la nueva empresa. Quiero decir, va a haber una relación de canje. Yo voy a compraros vuestras acciones y os voy a entregar acciones de la nueva empresa o de mi empresa. Entonces, desde un punto de vista jurídico, la absorbente es la que emite acciones. Vamos a decir que es la que compra. Y la absorbida es la empresa que desaparece. Es la empresa cuyos accionistas dejan de ser accionistas de ella porque la empresa muere, pero se le entregan acciones de una empresa que ya existe o de una nueva empresa de creación, ¿vale? Eso es desde el punto de vista jurídico, absorbente y absorbida. Pero tenemos también a efectos contables que distinguir entre adquirente y adquirida. Empresa adquirente es aquella que mantiene sus valores contables intactos, ¿vale? Y empresa adquirida es aquella que su patrimonio pasa a valorarse a valor razonable. Quiero decir, por lo general, la empresa que compra, es decir, la absorbente, la que emite acciones, va a ser la adquirente. Pero no necesariamente la empresa que emite las acciones es la adquirente, sino que en ocasiones puede ser la adquirida. Entonces, a lo mejor yo soy quien emito acciones, pero a efectos contables voy a ser la empresa adquirida. ¿Qué consecuencias contables tiene esta cuestión? Pues la adquirente mantiene sus valores contables y la adquirida, la valoración de ese patrimonio que entra en juego, se valora a valor razonable. Entonces, el Plan General de Contabilidad nos dice que por lo general la empresa adquirente va a corresponder con la absorbente y la adquirida con la absorbida. Pero también nos dice que en el caso de que existan dudas,
se apliquen una serie de reglas que no necesariamente se tienen que cumplir, ¿vale? Quiere decir, pueden cumplirse o no pueden cumplirse. Cuando sea una operación muy clara, no habrá problemas, pero en ocasiones puede haber dudas. ¿Por qué puede haber dudas? Porque las empresas, por ejemplo, sean de un tamaño muy similar, ¿vale? Entonces, en estos casos, cuando el valor razonable de una empresa es significativamente mayor al de otra, es la que se considera como adquirente. También aquella empresa que tenga la posibilidad de designar a la mayoría del consejo de administración de la otra empresa o de la empresa que surge de la fusión entre ellas dos o entre ellas tres o las que sean, va a ser considerada como la adquirente. También puede aplicarse el criterio de que quien inicia la transacción es lógicamente quien compra. Y quien compra, ¿vale? Es quien adquiere, ¿vale? También puede considerarse el volumen de ingresos, etcétera. Puede darse el caso, no sé si habéis escuchado alguna vez, que el pez chico se come al pez grande. Imaginaos, puede darse la siguiente casuística. Yo, junto con dos socios más, constituimos, no sé, una empresa pequeñita, y esa empresa pequeñita lo que hace es participar en una empresa mucho más grande. Llega un momento en el que la empresa pequeña pues tiene un control directivo en la otra empresa, porque a lo mejor lo que hicieron es una empresa patrimonial o una empresa intermedia para participar a su vez en otras empresas, ¿vale? Es decir, nosotros constituimos una empresa pequeña y a través de esta empresa pequeña controlamos una empresa más grande, de la cual son accionistas otras personas. Esas otras personas se van de esa empresa y nosotros fusionamos la empresa grande con la empresa pequeñita. Y lo que queremos es que la empresa grande desaparezca. ¿Por qué que desaparezca? Porque ahora nosotros vamos a ser los accionistas mayoritarios y vamos a integrar los patrimonios. Por tanto, nosotros, desde la empresa pequeña, aunque tenemos un volumen de activo muy pequeño, a lo mejor somos una empresa financiera solamente, pero estamos comprando una empresa muy grande en la cual tenemos la posibilidad de designar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Entonces, ahí puede ser el caso de que una empresa sea la absorbente y a su vez sea la adquirida y la otra sea la adquirente y a su vez sea la absorbida, ¿vale? Pueden darse muchas combinaciones. Los motivos, varios. Ya entramos a lo mejor en un plano más jurídico de, bueno, participaciones, vamos a decir, recíprocas, temas de nombramiento de directivos, de los consejos de administración. Yo ahí ya no me meto, ¿vale? Desde un punto de vista contable, tenemos que saber 4 cosas de esas, nada más. ¿Alguna duda con esto? Vale. Por último, las operaciones societarias se encuentran reguladas a efectos contables en la norma de registro y valoración número 19 y 21 del Plan General de Contabilidad, la norma internacional de información financiera número 3 sobre combinaciones de negocios, también en la Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles y en el Real Decreto Legislativo por el cual se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, que ya vamos, me la habéis oído escuchar desde el primer día que hemos empezado a ver la materia. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar, si no hay ninguna duda, a mirar un poquito, a ver qué ejercicio vamos a empezar. Sí, vamos a empezar con este. Vamos a empezar con el ejercicio en Ruinasa y Mañosa. Si lo tenéis delante, chicos, por favor.
¿Lo tenéis delante? No sé si alguien me puede contestar o lo estáis buscando. Vale, Javier si lo tiene, José Antonio y Amaya. Vale, Amaya lo está sacando. José Antonio todavía no sabemos si lo tiene o no lo tiene. No encuentro. No, sí, José Antonio, el ejercicio es que una de ellas compra la otra. ¿Vale? Es una operación de fusión. Perfecto, no hay problema, hombre. Amaya, ¿lo tenemos ya? Vale, pues nada. Lo leo muy rápidamente el enunciado, luego ya me paro en la solución. ¿Vale, chicos? Tenemos dos empresas que han decidido fusionarse, mediante la cual la primera de ellas adquirirá el control efectivo de la otra. Es decir, Enruinasa va a comprar a Mañosa. Tenemos ahí, en el momento de la fusión, las cuentas de Mañosa, ¿vale? Y luego nos dice que sabemos una serie de información. Nos dice que los terrenos figuran a su precio de adquisición, pero que han sido tasados en 500.000. También que hay unas acciones que cotizan en bolsa, que ahora mismo valen 70.000 euros, y que figura un préstamo del cual se paga una cuota anual de 60.600 euros. Y quedan pendientes 14 cuotas. Debido a que esta integración va a suponer el despido de personal, como siempre ocurre en estas cosas, nos vamos a enfrentar a unas indemnizaciones de 120.000 euros. Para llevar a cabo esta operación, Enruinasa entregará a Mañosa 185.000 euros en concepto de acciones, ¿vale? Valoradas por ese valor nominal. Primera cuestión que tenemos que saber es quién es la empresa absorbente, quién es la empresa absorbida, quién es la empresa adquirente y quién es la empresa adquirida. Si leemos el enunciado, nos dice que Enruinasa va a emitir acciones para entregar a los socios de Mañosa por valor de 185.000 euros. Si yo emito acciones, seré la empresa absorbente. ¿Vale? Por otro lado, tenemos que determinar qué empresa es la adquirente y qué empresa es la adquirida. Aquí es donde ya tenemos que ver lo que decíamos antes, si el valor razonable de las empresas, si el de una es significativamente mayor, si quién inicia la transacción, quién tiene posibilidad de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración de la otra empresa, etcétera. Bueno, vamos a entender que Enruinasa va a ser la empresa adquirente y Mañosa va a ser la empresa adquirida. ¿Por qué? Porque, bueno, nos dice que los consejos han decidido fusionarse y nos da la idea mediante la cual la primera de ellas adquirirá el control efectivo y la gestión del patrimonio de la segunda. ¿Vale? Entonces, cuando la primera tiene un poder de decisión sobre el conjunto de las dos empresas fusionadas, es decir, el consejo de administración de la otra empresa, vamos a decir que desaparece y no se integra en la anterior, porque a lo mejor los consejos de administración se pueden integrar
ambos tienen más o menos 50% de igualdad de votos, entonces ya la cosa se puede complicar un poquito el criterio, ¿no? Pero bueno, a mí aquí no me quedaría claro realmente de que en Ruinasa va a ser también la empresa adquirente. Como veis, en primer lugar, perdonad, vamos a contabilizar las operaciones en la absorbente. Bueno, os he puesto ahí el asiento. Ya me imagino que estaréis como locos copiando las cantidades, pero yo os lo voy a explicar. Decíamos que en Ruinasa era la absorbente y vamos a recepcionar el patrimonio de la otra empresa. ¿De acuerdo? Entonces, como recepcionamos el patrimonio de la otra empresa, lo recepcionamos tal cual, a sus valores contables. ¿De acuerdo? A sus valores contables. Si os fijáis, en el balance de situación y en el asiento tenemos, ojo que estoy en la contabilidad de Enruinasa y estoy asumiendo el patrimonio de Mañosa. Entonces vamos al balance de Mañosa y vamos al asiento de Enruinasa. Elementos de transporte 350, terrenos y bienes naturales 450, inversiones e instrumentos financieros 80.000, bla, bla, bla. La deuda, lo mismo. Tenemos socios de sociedad disuelta, es una cuenta puente intermedia que va a estar ahí para recepcionar el patrimonio y que luego se va a anular cuando yo emita las acciones para entregárselas a los accionistas de Mañosa. Como veis, socios de sociedad disuelta tiene 420.000 y no es una cantidad, vamos a decir, de casualidad para cuadrar el balance, sino que es el que los valores de capital social 300.000 más reservas de 120.000. ¿Entendido? Son 420.000 euros. Entendemos esto, ¿no? Es sencillo. Estamos comprando. Vale, perfecto, muy bien. Seguidamente, gracias chicos por contestar. Seguidamente, lo que tenemos que hacer es emitir acciones para entregárselas a los accionistas de Mañosa. Claro, en esa entrega de acciones, aquí ya se pone de manifiesto un poquito cuestiones más de intríngulis, ¿no? Vamos a empezar por la parte fácil, lo que siempre digo cuando explico contabilidad. Primero, las partidas que son seguras y las fáciles. Terrenos y bienes naturales figuraba en el balance por 450. Sin embargo, a día de hoy, su valor razonable serían 500.000 euros. Por tanto, tengo que reflejar el valor del elemento patrimonial a su valor razonable incrementado, ¿no? En 50.000 euros. Porque decíamos que en Ruinasa era la adquirente y Mañosa era la adquirida. Por otro lado, tenemos las inversiones en instrumentos de patrimonio que figuraban en contabilidad por 80.000 y en el mercado tenían un valor de 70. Por tanto, si las vendiese a día de hoy, palmaríamos ¿cuánto? 10.000 euros, ¿no? Por tanto, 10.000 euros que hay que bajar el valor de ese activo. Luego nos dice también que tenemos una deuda, o sea, viene incorporada una deuda por valor de préstamo a largo plazo 479 y préstamo a corto plazo 20.000. De esa deuda sabemos que el tipo de interés al cual fue contratado es del 8%. Sin embargo, las condiciones actuales de mercado dicen que podría contratar esa deuda al 5%. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Valorar
financieramente la deuda a día de hoy con ese nuevo tipo de interés. Esto ya es un poquito más complicado, pero es únicamente, quiere decir, es complicado. Estamos incorporando dos cosas. Por un lado, conocer la estructura de la operación societaria y por otro lado, la valoración de los elementos patrimoniales. Entonces ahora vamos a una valoración de elementos patrimoniales, no voy a decir compleja, pero un paso un poquito más allá de lo que es una suma o una resta. ¿Vale? Entonces, yo pondría lo siguiente. Vamos a ver cómo os pongo yo esto. ¿Cómo os pongo yo esto? Sí, yo creo que es la mejor manera. ¿Cuál es el valor actual de la deuda? De la deuda estamos pagando cuotas anuales de 60.648,43. Quedan 14 cuotas y la deuda no la tengo que valorar a su tipo de interés efectivo, porque entonces me daría los valores contables. Tengo que valorarla a los nuevos tipos de interés de mercado. ¿Vale? Bueno, me ha quedado ahí un poquito. ¿Lo veis? ¿Veis los cálculos, chicos? Estaréis copiando las cantidades como locos del asiento, seguro, vamos. Yo si fuera vosotros es lo primero que haría, seguro. Pero bueno, es una recomendación que un profesor no tiene que decirla. Lo que me interesa es que lo entendáis, ¿vale? El valor actual de la deuda es las cuotas que restan por vencer, traídas a día de hoy, 14 cuotas, al tipo de interés de mercado del día de hoy. Por tanto, mi deuda a día de hoy estaría valorada en 600.337. Malo, malo, porque en contabilidad mi deuda es mucho menor. Por tanto, ahí tenemos una diferencia valorativa importante. Ahora bien, el ejercicio nos dice que tengo deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. ¿Por qué? Porque tengo una cuota que vence en un año, puesto que son cuotas anuales, y otras cuotas que vencen a largo plazo. Entonces, ¿cuál es, vamos a decir, el valor actual de la deuda a corto plazo? Sería una de las cuotas traída a día de hoy, es decir, un año, ¿vale? 57.760,41. ¿Esto cómo queda? Bueno. Valor actual de la deuda a corto plazo. Una cuota traída un año. 57.000. ¿De acuerdo? Por diferencia entre los 57.760 y el valor contable del préstamo a corto plazo, que son 20.648, es una diferencia valorativa, vamos a llamar negativa para mí, que estoy pagando de más por una deuda, ¿vale? Y la tengo que reconocer en deudas a corto plazo con entidades de crédito por 37.000. ¿Vale? Eso que os estoy indicando ahí, subrayado. Bien. Ahora tenemos que valorar la deuda a largo plazo. A ver si escribiese aquí. A ver si me veis. Valor actual de la deuda a largo plazo. Es muy fácil. No voy a hacer una renta. Lo que voy a hacer va a ser restar a los 600.337,03 el valor actual de una deuda de la primera cuota, ¿no? De los 57.760,41.
542,41. Esto sale algo tal que como 542,576,62. Vale, bueno, quedaron las cantidades ahí. ¿Veis los números? ¿Alguien que suelte el boli y escriba un sí? Vale, gracias. Entonces, el valor de la deuda a largo plazo será el valor actual total menos el valor actual de una deuda a un año. Por tanto, será el valor actual de las otras 13 cuotas restantes. Ojo, porque si a alguna persona se le ocurriese actualizar 13 cuotas, lo estaría haciendo mal. ¿Alguien me sabe decir por qué? Muy rápidamente, ¿eh? Amaya dice que no. A ver, estaría mal, chicos, porque, a ver, esto es matemática financiera básica, ¿eh? La primera rayita indica el momento cero, donde estoy, ¿vale? La segunda rayita indica el vencimiento de la primera cuota. Y bueno, todo el mogollón de rayas, hasta el final, indicaría el vencimiento de 14 cuotas. Si yo esas 14 cuotas, o donde tengo la última raya, descuento 13, financieramente me estoy trasladando al momento 1 y luego tendría que descontar esa cantidad otra vez hasta el momento 0, descontarla. ¿Entendéis? Entonces no es lo mismo quitar de los valores actuales en el momento 0, que ya tengo todo en el momento 0, y quitarle aritméticamente una cantidad a otra, que actualizar 13 cuotas y luego quedarme en el momento 1. Eso sería incorrecto. ¿Vale? Tengo que tomar como punto de valoración el momento en el que me encuentro. ¿Vale? Repasad matemática financiera básica porque esto es muy importante. Vale, pues por diferencia entre el valor contable y el cálculo que hemos hecho ahí, reconoceríamos un incremento de deudas a largo plazo a efectos valorativos de 63.225. Bien. Vale. Y ya con eso, bueno, habíamos visto en el anterior asiento, perdonad que os lo quité, que teníamos que hacer frente a 120.000 euros de indemnización en el futuro, por tanto dotamos una provisión anticipando que vamos a tener que pagar esa cantidad y por diferencia tenemos una diferencia negativa en combinaciones de negocios que aunque aquí lo veáis como un ingreso, en realidad es un fondo de comercio que negativo. Porque en el futuro, seguramente, aparte de hacer frente a esos 120.000 euros, algo habrá ocurrido que haga que yo esté pagando por esta empresa menos de lo que vale su patrimonio neto. ¿Entendemos esto? ¿Lo entendéis, chicos? Sí, vale, muy bien. Si fuese positivo, iría en la cuenta de fondo de comercio e iría, lógicamente, en el debe. Eso es, Javier. Vale.
Por otro lado, la empresa absorbida va a tener que liquidar su patrimonio y como es la empresa absorbida y es la empresa adquirida, va a tener que aplicar valores razonables en su liquidación, ¿vale? En su cierre contable. Entonces, los terrenos se habían, vamos a decir, revalorizado. Las deudas también se habían, entre comillas, revalorizado, incrementado de valor. Las inversiones financieras, como veis, las ponemos en el haber porque habían disminuido su valor. Y todo ello lo llevamos contra la cuenta 129. ¿Puedo pasar de transparencia? Vale. Por otro lado, tenemos que reconocer el patrimonio neto que efectivamente les corresponde a los socios de la empresa que se disuelve. Anulamos capital social, anulamos la reserva legal, incorporamos el efecto valorativo que quedaba recogido en resultados del ejercicio y todo eso lo llevamos contra la cuenta puente de socios, cuenta de fusión. Esa cuenta la vamos a utilizar en el asiento mediante el cual traspasamos a la nueva sociedad el patrimonio de la empresa que se extingue, traspasándolo ya a efecto, valorado a valores razonables. Como veis, ya tenemos la deuda valorada por un montón más y la tenemos que poner lógicamente en el debe para cancelarla porque estamos cerrando nuestra contabilidad. Las deudas a corto plazo, los proveedores que no cambian, los terrenos y bienes naturales ya revalorizados, los elementos de transporte, las inversiones financieras ya desrevalorizadas, es decir, que han perdido valor, y todo ello coincide, obviamente, porque antes lo habíamos calculado en pérdidas y ganancias, lo habíamos llevado todo en el reconocimiento del capital social contra la cuenta de socios, cuenta de fusión, y así se cerraría la contabilidad de la empresa absorbida. Y con eso se terminaría este ejercicio. ¿Alguna duda? José Antonio, Amaya, Javier. Vale. Bien. Vamos a coger ahora, muy rápidamente, aunque vamos a empezar ya el tiempo de descuento, pero como os debo 7 minutos, vamos a coger la empresa Concasa, que va de la mano con Azulasa. Azulsa, bueno, Luz Azulsa. Ese ejercicio vamos a mirar. No sé si lo tenéis como Concasa o como Luz Azul, no lo sé muy bien, pero bueno. Cuando lo tengáis, me vais poniendo que lo tenéis, por favor. Vale, Amaya, Javier, José Antonio, perfecto, muy bien. Venga, pues este no lo vamos a hacer entero, quiero decir, el otro no es que lo hayamos hecho entero, pero aquí vamos a comentar únicamente una cosa muy importante. La empresa Concasa, dedicada al transporte de mercancías, ha decidido emprender una estrategia de mercado y comercializar servicios de transporte de viajeros. Por este motivo, ha decidido absorber a la empresa Luz Azul, o sea,
Concasa adquiere a Luz Azul. Los balances de cada una de las empresas en el día de la fusión y su información adicional es la que veis ahí. Conviene echarle un vistazo. Luz Azul tiene en el activo inversiones financieras en instrumentos de patrimonio. Y si leéis la información adicional, nos dice que en instrumentos de patrimonio figuran 800 acciones de Concasa. Punto importante. Si vamos al lado del pasivo, Luz Azul tiene a su vez acciones propias. Es decir, Luz Azul es accionista ¿de quién? De sí misma. Tiene autocartera. ¿Vale? El límite a la autocartera es de un 10% para las empresas no cotizadas en bolsa y de un 5% para las empresas cotizadas en bolsa. Por otro lado, Concasa, a su vez, tiene acciones de Luzcasa y tiene acciones de sí misma. ¿Vale? Más luego nos dan toda una información adicional. Disculpad un momento, por favor. El catarro no se me va en las 5 sesiones que hemos tenido. Nos dice una información adicional que se valora el fondo de comercio de cada una de ellas en 10.000 euros. El fondo de comercio, quiero matizar que es algo, es una partida contable que surge única y exclusivamente cuando hay una combinación de negocios, cuando hay una operación societaria. Coca-Cola puede decir, oye, mira, yo valoro mi fondo de comercio en 1 millón de euros. Que lo valore no significa que esté reconocido contablemente. Que lo valore significa que Coca-Cola, pues vamos a decir, se las da de, no sé, de guay, de chulo, de lo que queráis, y dice, yo valdría en el mercado 1 millón más de lo que valen mis activos. Eso es lo que quiere decir, que Coca-Cola diga que tiene ese fondo de comercio, ¿vale? Otra cosa es que cuando alguien compra Coca-Cola, reconozca en su contabilidad un fondo de comercio o no, ¿vale? Entonces aquí os dice, Luz Azul valora su fondo de comercio, o se valora el fondo de comercio de esta empresa en 10.000 euros. ¿Qué significa? Que alguien estaría dispuesto a pagar por Luz Azul 10.000 euros más de lo que realmente vale en balance. ¿De acuerdo? Una empresa no puede reconocer bajo ningún concepto un fondo de comercio que se llama autogenerado. Coca-Cola, salvo que le compre otra gran empresa, pagando más de lo que vale, no puede reconocerse a sí misma su fondo de comercio. ¿De acuerdo? El fondo de comercio autogenerado no lo puede hacer. Es como decir, nosotros somos muy listos, somos muy guapos, somos muy estupendos, pero lo decimos nosotros. Cuando hay algo que nos lo certifique, es cuando realmente, vamos a decir, podremos decir que tenemos un máster en no sé qué, o tenemos tal conocimiento, o hemos hecho tanto. ¿Me entendéis? Bien. Entonces, tenemos dos aspectos complejos adicionales en este ejercicio. En primer lugar, la autocartera y por otro lado, el hecho de que las empresas que se fusionan tienen participaciones recíprocas. En primer lugar, como os dije antes, tenemos que determinar qué empresa es la adquirente y qué empresa es la adquirida. Nos dice el enunciado que a efectos de la fusión, nos lo dice ya el enunciado, es decir, ya no vamos a introducir más complejidad, que Luz Azul va a ser quien emita, Luz Azul, que es la empresa que desaparece, va a ser la adquirente, por el motivo que sea. No voy a entrar a valorarlo, ¿vale? Entonces, que Luz Azul sea la adquirente significa que sus elementos patrimoniales se van a mantener a valores contables, mientras que los elementos patrimoniales de la adquirida, que en este caso es la absorbente, que es la que emite las acciones, se van a valorar a valor razonable. ¿Vale? Es como si fuera un trabalenguas. Esto casi. Bien, lo que me interesa de este ejercicio no son los asientos de por sí,
que esos son, quiero decir, me parece que los tenéis en una plantilla, ¿no? O algo así, en el campus colgado, para que le pongáis valores, sino que lo que me interesa es el tema de las acciones a emitir y los valores que tenemos que utilizar. Una pregunta, ¿alguno de vosotros estuvo en una sesión de ayer de contabilidad financiera conmigo? Javier o José Antonio, Amaya me parece que no. José Antonio y Javier estuvisteis, ¿eh? Vale. Es que lo que voy a explicar ahora es lo que ayer vimos de participaciones recíprocas. ¿Vale? Es el tema de los patrimonios netos y el tema de descontar acciones propias y todas estas cosas. Es que, a ver, doy varias sesiones con la escuela y, bueno, algunos nombres, pues de veros me suena, ¿no? Otras personas, a lo mejor, Amaya también me suena de verte por aquí, por supuesto, pero no, como ayer hubo también gente, no, vamos, y tengo más grupos, pues no sé si realmente estaba Amaya o no, pero José Antonio y Javier me suena que sí. Vale, voy a repetir básicamente lo de ayer, pero con otro ejercicio distinto, ¿vale? Bien, no la asustéis, que no es complicado, ¿verdad, chicos? Es que ayer tuvimos una sesión un poquito, se dilató un poquito. Hoy va camino de ello, pero bueno, os voy a poner esto y yo creo que lo vais a sacar sin problemas. Vamos a ver. Bien, habíamos dicho que quién era adquirente y quién era adquirida. Para lo que voy a hacer ahora, la siguiente operación, no me va a hacer mucha falta. Tenemos que determinar los valores teóricos de ambas empresas. ¿Vale? El valor teórico de una acción siempre es el patrimonio neto dividido entre el número de acciones en circulación, realmente en circulación. Si yo cojo el patrimonio neto de Luz Azul, ¿vale? Vamos a llamar, Luz Azul va a ser la empresa A, ¿vale? Para hacerlo más sencillo. Luz Azul va a ser la empresa A y B va a ser la empresa con casa. ¿Vale? Bien, entonces, a ver si esto escribe, aquí. ¿Cuál es el patrimonio neto de Luz Azul? Vamos bajando en el lado del pasivo y vemos capital por 160, tenemos reservas por 45, tenemos un fondo de comercio que a efectos contables no se encuentra reconocido, pero sí que cuando yo determino el valor teórico de las acciones, tengo que tener en cuenta no solamente los valores de balance, sino también aquellas plusvalías o minusvalías latentes, es decir, no contabilizadas, que podrían ponerse de manifiesto. Por tanto, el fondo de comercio de 10.000 de Luz Azul se pondría de manifiesto. Por tanto, forma parte del cálculo del valor teórico de la acción. A su vez, tenemos que las construcciones se revalorizarían en 35.000. Una revalorización de construcciones significa que si yo vendiese esas construcciones, a día de hoy, lógicamente, tendría un beneficio, no estoy contando nada nuevo, pero es una plusvalía latente que tengo que tener en cuenta para calcular el valor teórico real de mis elementos, de mis acciones, perdón. Tenemos esperad un segundito. Esperad un segundito. Porque he llamado a Luz Azul. Vale, entonces, a ver, voy a cambiar esto. Luz Azul es A. Luz Azul es A, sí, es correcto. Es correcto, acciones propias, sí, es correcto, vale. Tenemos acciones propias. Las acciones propias, como veis, están restando en el balance y al estar restando en el balance, o sea, en el patrimonio neto, es un menor patrimonio neto. Porque si yo tengo una empresa que tiene un patrimonio neto X
y parte de ese patrimonio neto X digo que es ese mismo patrimonio, el valor real del patrimonio, si he utilizado dinero para comprarme a mí mismo las propias acciones que yo he emitido, es como si fuera una tautología, ¿no? Un pez que se muerde la cola, he creado una empresa y con el dinero de la empresa he comprado las propias acciones de la empresa. Por tanto, las acciones propias siempre es menos patrimonio neto. Por eso os decía antes que los límites a la autocartera se imponían por ley en un 10% o en un 5% si la empresa era cotizada. Por tanto, esas acciones propias tendré que restarlas, pero a su vez, si yo tengo acciones propias y las vendo en el mercado, por diferencia entre lo que pagué por ellas y lo que voy a obtener por ellas, se va a generar un beneficio. En este caso, tenemos 350 acciones propias, pero esas acciones propias de momento no las he vendido. Las tengo a un valor teórico X que tengo que determinar, ¿vale? Que serán 350. Por otro lado, participo en la empresa B, acciones de B, vamos a llamar, en 60, ahora lo vais a ver todo escrito, ¿eh? La empresa B, participo en 65.000 euros en ella y por otro lado tengo 800 acciones de B. ¿De acuerdo? A ver si lo veis. Bueno, a ver. Capital 160, reservas 45.000, fondo de comercio 10.000, construcciones 35.000, acciones propias menos 21, más acciones propias 350 por el valor teórico de mis acciones de A. Acciones de B restan en 65 y por otro lado suman acciones de B 800 acciones al valor teórico de B. Yo no puedo saber cuál es el valor teórico de las acciones de B porque las acciones de B participan en mi capital. Y al participar en mi capital, lo que estoy haciendo es darle valor a las acciones de B y B a las de A. Entonces, esas participaciones recíprocas, a día de hoy, me están, vamos a decir, contaminando, no, me están, por así decirlo, influyendo la contabilidad. Vale. Entonces, ¿cuál será el patrimonio neto de esta empresa? El patrimonio neto de esta empresa será 164.000 euros más 800 acciones de valor teórico de B, de la otra empresa, tiene que ser igual a 2.850 valor teórico de A. Siempre me queda así. Bueno. 2.850 acciones de A son 3.200 acciones de A que están en circulación, menos 350 que yo tengo de mí mismo, por tanto, 3.200 menos 320 son 2.850, tiene que ser igual a 164.000, valor de las partidas monetarias, vamos a llamarlo, más 800 por VTB, que es el valor que yo tengo en la empresa B. ¿Entendemos esto, Amaya? Si no están José Antonio y Javier Navarro ahí, vamos, con unas ganas de explicártelo, en caso de duda. Bien, hacemos la misma cuestión con la otra empresa. No voy a poner el conjunto de partidas, voy a poneros la fórmula directamente. Son 575.000 más 320 acciones de A, tiene que ser igual a 5.500 acciones de B. ¿Vale? 575.000 más 320 acciones de A igual a 5.500 acciones de B. Bueno, voy a ser bueno con vosotros, dado que me estáis aguantando fuera de la hora. Os voy a poner lo que sale de solución. Aunque bueno, esto queda grabado y vuestros compañeros os agradecerán el estar aguantándome únicamente vosotros tres. ¿Vale? Ya les podéis pedir que os den las gracias, dado que esta solución la tienen gracias a vosotros, que estáis ahí.
el valor teórico de A es lo que daría, y eso es lo que daría el valor teórico de las acciones de B. Vale. Ahora, ¿cuántas acciones realmente hay que emitir? Las acciones a emitir serán, vamos a ver, dejadme ver un momentito los números, son las estas por estas, vale. El capital de la empresa que desaparece estaba formado por 3.200 acciones, de las cuales tenemos que descontar la autocartera que la empresa que desaparece posee de sí misma, por tanto 350, y también tenemos que descontar 320 acciones, ¿vale? Que se corresponden con las que yo ya tengo de esa empresa que voy a comprar. Y esto multiplicado por 88,33, bueno, 26, y dividido entre 109,68, esto es igual a 2037 acciones AM. Vale. 3.200, número de acciones de la empresa que desaparece, menos 350 acciones que esa empresa tiene de sí misma y que cuando yo la compro me vienen a mí, menos las acciones que yo ya tengo de esa empresa, que son 320, multiplicado por el valor teórico de las acciones de la empresa que desaparece y dividido entre el valor teórico de las acciones que estoy entregando a cambio a los anteriores accionistas de la empresa que desaparece, ¿vale? Para que haya, vamos a decir, una equivalencia de valores entre lo que antes tenían y lo que ahora tienen. Bien, ¿entendemos esto, chicos y chica? Vale, perfecto, muy bien. No sé si me decís que sí porque son las 9:20 o porque lo entendéis. Me imagino que porque lo entendéis. Entonces, 2037, que en principio serían las acciones a emitir, tengo que tener en cuenta que yo, como accionista de la empresa que desaparece, ¿vale? Tengo que, o sea, en principio voy a emitir 2037 para comprar, para entregar a los anteriores accionistas. Pero yo ya tengo acciones mías. Por tanto, no las tengo que emitir. No me acuerdo si eran 500 o 800, pero bueno, tengo que restar las acciones mías y a su vez, como estoy comprando otra empresa, esa otra empresa viene con acciones mías, porque participaba en mi capital. Por tanto, esas acciones que me vienen, que son mías, provenientes de la empresa que anteriormente era propietaria, ahora van a ser mías y no las voy a tener tampoco que emitir. Entonces, realmente, de las 2037 que tenía que emitir, tengo que emitir 737, que quedó ahí un poquito, bueno, descuadrada la cosa. Vale, ese es realmente el número de acciones que tenemos que emitir. Vale, estoy mirando un poquito los asientos, a ver si... Vale, tenemos aquí esta diferencia.
tenemos esa pequeña diferencia. A valor nominal, a valor nominal, dependerá, dependerá. Por lo general, valor nominal, sí, por lo general, valor nominal. Por lo general, valor nominal, pero estoy pensando, porque en los ejercicios que teníamos de ayer, o en este no sale, las acciones, como sabéis, siempre se emiten a valor nominal o por encima del nominal. En estas operaciones puede ponerse de manifiesto también primas, pueden ponerse de manifiesto primas de emisión de acciones que son necesarias para ajustar la contabilidad que estamos absorbiendo en relación al valor de las acciones que estamos entregando. Entonces, en ese caso, no las emitiríamos al nominal, sino que las emitiríamos por un valor superior. Por lo general al nominal, nunca por debajo, siempre al mismo o por encima. ¿Vale? En el caso de que, es que en este ejercicio, las reservas que salen, vamos a decir que están en el lado del debe, son negativas, ¿vale? Pero si existieran reservas positivas, como era el caso de los ejercicios que veíamos ayer, Javier y José Antonio, en ese caso emitimos por un valor superior al nominal, porque si no, estaríamos descuadrando la contabilidad. Vale. Y con esto, y bueno, los planteamientos de asientos que tenéis, es únicamente seguir la valoración, valorar los elementos a su valor razonable en la empresa que es considerada como adquirida y traspasarlos a la otra empresa. No tiene mayormente complejidad. Lo más difícil es resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, o lo que es lo mismo, a ver, no resolverlo, sino plantearlo, ¿vale? Es muy importante plantearlo. En realidad, si os soy sincero, esos cálculos luego por aquí, no sé si, me parece que no los hemos necesitado del todo, pero sí, los hemos necesitado para calcular el número de acciones a emitir. Sí, para calcular la cifra de capital social. Es que estoy repasando una cosa. Sí, tenemos que calcularlos. Tenemos que calcularlos. A ver, dejadme ver una cosa un momentito, por favor. Dejadme ver una cosa. Sí, el capital social está formado por acciones de 60 euros nominales. Sí. Lo siento mucho, pero tenemos los cálculos y las fórmulas estas que hemos puesto, tenemos que calcularlas. Quiero decir, para hacer el ejercicio completo, tenemos que calcularlas. Porque la cifra de capital social que finalmente emitimos y que viene al final de todo, ¿vale? Por 44.220 euros, es el resultado de multiplicar los 60 euros de valor nominal de cada una de las acciones de la empresa que sobrevive, es decir, de la empresa absorbente, que es la que está emitiendo las acciones, a 60 euros de valor nominal multiplicado por los 737. Entonces, a esos 737 hemos llegado después de este montón de cálculos, de los cuales ha sido necesario determinar los valores teóricos y los patrimonios netos de ambas empresas. Entonces, me temo que tenemos que calcularlo para esa pequeña cuestión. Vale. No sé si tenéis alguna duda después de todo esto que hemos visto ahora. Estos ejercicios empiezan a ser complejos. Aquí no está planteado con operaciones, por ejemplo, que ayer les dije a José Antonio y a Javier,
de valoración, por ejemplo, de obligaciones. Ya habéis visto que se ha complicado un poquito por el tema de la deuda. Y está el tema financiero de la deuda, el tema de que no puede quedar en uno la valoración, sino que tiene que ser posterior. Pueden ser obligaciones convertibles, que ya tenemos que leer la legislación a ver qué es lo que dice al respecto. Quiere decir, habrá que ver el grado de convertibilidad o el grado, quiere decir, si es obligatorio, si no es obligatorio, etcétera. Se puede complicar bastante mucho, ¿de acuerdo? Aquí, con que sepamos la estructura de las operaciones de fusión, cómo se calculan las relaciones de canje o cómo se calculan los valores teóricos, nos es más que suficiente. Lógicamente que sí que hay elementos que cambian los valores razonables, ¿de acuerdo? Y nada más. No sé si me queréis plantear alguna duda, chicos. Chicos y chicas. Todas las partidas de activos y pasivos se valoran el valor razonable, constante de máquina de clientes, se valoran en la empresa absorbida. Perdón, en la empresa adquirida. Sí. A valor razonable o a coste amortizado. Que vamos a decir es coste amortizado. El coste amortizado se utiliza para un activo o un pasivo de naturaleza ¿qué? Financiera. ¿Vale? Perfecto, José Antonio. Amaya o Javier Navarro, si tenéis alguna cosita por ahí, por aquí, por mi parte. Vale, muchas gracias a ti, Javier, y a José Antonio y a Amaya. Pues nada, nos vemos la semana que viene y ya finiquitamos esta sesión. Buen fin de semana, buena noche y muchas gracias por aguantarme y disculpad que me he pasado un poquito de la hora, ¿vale? Un saludo a todos. Muchas gracias, chicos.